Estamos de regreso y seguimos con más información. Y mire, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, afirmó que tras las consultas con los partidos, hay una mayoría parlamentaria dispuesta a sondear un nuevo gobierno en el país. Italia tendrá hasta el martes para formar un nuevo gobierno. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha dado a los partidos ese plazo para entablar contactos y formar un ejecutivo. De no lograrse, el país estaría abocado a elecciones. Mattarella ha tomado esta decisión tras reunirse con todos los grupos y comprobar que existe una mayoría parlamentaria dispuesta a llegar a un acuerdo. Tanto el Movimiento 5 Estrellas como el Partido Democrático de Matteo Renzi se mostraban abiertos a un pacto. Durante las consultas que acaban de concluir, algunos partidos políticos me han informado de que se han lanzado iniciativas para llegar al consenso parlamentario con el fin de formar un nuevo gobierno. Y se me ha pedido que dé más tiempo para desarrollar esto. Y algunas otras fuerzas políticas expresaron la voluntad de más controles sobre el posible programa de gobierno. Por las razones que ya he mencionado, tengo la obligación de pedir decisiones rápidas por el bien del país. Debemos leer entre líneas una posible solución a esta crisis en las declaraciones de varios líderes políticos este jueves. Por un lado, Salvini señala que está dispuesto a reabrir las conversaciones con el Movimiento 5 Estrellas. Por otro, Luigi Di Maio, cuyo partido es obviamente el partido más cortejado ahora para formar un gobierno, plantea 10 reformas necesarias, pero no se inclina ni hacia la Liga ni hacia el Partido Democrático. Así que las conversaciones del próximo martes serán cruciales, sobre todo por el tiempo. Si no hubiera un compromiso entre las fuerzas políticas, una opción sería disolver las dos cámaras del Parlamento, quizá incluso al día siguiente, para celebrar elecciones lo antes posible y evitar graves consecuencias para la economía del país. Y para abordar la situación política que se vive en Italia, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Cecilia, muy buenos días. Mira, hay que darle un poquito de contexto a esta renovada crisis italiana. Hay que recordar que Italia desde la Segunda Guerra Mundial, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, que son 75 años, ha tenido 62 gobiernos. En otras palabras, la duración promedio de un gobierno en Italia es de aproximadamente 1 año, 3 meses. Ahora bien, ¿de dónde viene esta última crisis, la renuncia de Mattarella? Muy fácil, si Mattarella no renunciaba, tenía que llamar obligadamente a elecciones, y en estas elecciones los sondeos muestran que Salvini ganaría con una amplia mayoría, lo cual le permitiría formar un gobierno ya no de coalición, sino un gobierno unitario con el movimiento de Lega. Ahora bien, a la renuncia de Mattarella, en ese momento el movimiento 5 Estrellas se convierte en el fiel de la balanza, en el tercero dentro de un juego de tríada, en donde 5 Estrellas puede determinar con base a la coalición que realice quién va a ser el próximo primer ministro. Esto es interesante porque hay que recordar que el movimiento 5 Estrellas fue el más crítico del Partido Democrático a lo largo de los últimos 15 años. En otras palabras, en este momento el movimiento 5 Estrellas está dispuesto a aliarse con su archienemigo, el Partido Demócrata, con tal de evitar que Matteo Salvini llegue a ser primer ministro a través de un proceso electoral. En otras palabras, están intentando sabotear por la vía parlamentaria y por la vía del procedimiento jurídico parlamentario italiano la posibilidad de que se exprese la voluntad popular italiana en las urnas. ¿Por qué es esto? Porque mira, Salvini tiene una propuesta de fondo, no únicamente en el tema migratorio, que ha sido la gran piedra en el zapato que tú y yo hemos revisado, sino que él tiene el proyecto de la emisión de una moneda paralela dentro de Italia que se llama el BOT. Esto es un bono del Tesoro, pero en forma de circulante de baja denominación. Esto, por supuesto, es un proyecto que aterroriza a la Unión Europea,
puesto que convierte al tema del Brexit junto con la pinza de una moneda paralela italiana básicamente en una guerra de dos frentes para el euro y para la hegemonía política de Bruselas. Por lo tanto, en este momento Mattarella y el movimiento 5 Estrellas están básicamente trabajando a favor de Bruselas. En otras palabras, cualquier cosa con tal de que Matteo Salvini no llegue al poder, puesto que él está denominado como el enemigo de Bruselas. Ahora bien, nada más para así redondear, hay que recordar que a Salvini se le denomina frecuentemente como representante de la derecha o de la ultraderecha, pero mira, hay que ver simplemente cuál es la política que está proponiendo Matteo Salvini en torno a esta moneda paralela. Lo que él quiere es más control gubernamental sobre los procesos industriales, quiere una mayor participación del gobierno en la toma de decisiones en cuanto a la gestión de producción de bienes y servicios. Eso no suena a derecha, eso suena a izquierda. Sin embargo, en el espectro alterado de la forma en que se analizan las noticias en Europa, por su postura anti-inmigrante, inmediatamente queda encuadrado en la ultraderecha. De tal manera que en este momento lo único que tiene que hacer Salvini es básicamente navegar silenciosamente durante unos meses más, puesto que si hay una coalición que suena totalmente absurda es precisamente la del Movimiento 5 Estrellas con el Partido Demócrata. Estamos hablando de que dos archienemigos se alían para impedir que se consolide la posición política de la Lega de Matteo Salvini. Así están al día de hoy las cosas. Sin embargo, mira, se dieron un plazo de aquí al martes para realizar una coalición. Hay que reiterar que esa coalición sería extremadamente inestable, sobre todo porque las posiciones en cuanto a manejo de política económica y fiscal del Partido Demócrata y el Partido 5 Estrellas son absoluta y totalmente contradictorias. Entonces, es una fórmula política para complacer a Bruselas, pero que no tiene ningún signo de duración, de consolidación en el espectro de la política interna. Sí, mira, hay dos escenarios. Una, la de elecciones anticipadas en octubre, pero a más tardar a mediados del año entrante, y así Italia seguirá con ese interesante proceso político en donde los gobiernos, como de costumbre, no duran más de un año y fracción, por la simple y sencilla razón de que la política italiana está acostumbrada a vivir en crisis. La crisis es su rutina. Es una forma de gestionarse política totalmente distinta a la que nosotros conocemos acá en México o en general de los procesos políticos que vemos en otros países. Carlos, porque bueno, en un año no puede hacer mucho el gobierno, no le pueden dar seguimiento a los proyectos. Eso por una parte. Por otra, ¿quiénes son los principales actores de esta trama? Y forzosamente se tienen que dar estas negociaciones y esos grupos de los que hablas son de ultraderecha o de izquierda. Mira, una vez más, el tema de ultraderecha es simple y sencillamente vamos a llamarle una etiqueta propagandística. Okay. Se le llama ultraderecha a los partidos que están buscando que se frene el proceso migratorio desordenado de África y Medio Oriente hacia Europa. Es, digamos, una etiqueta que hay que hacer a un lado, simplemente tenerla como punto de referencia, porque efectivamente, pero no representa un espectro legítimo, es simplemente un tema propagandístico. Mira, el actor central del drama italiano cotidiano es Matteo Salvini, porque Matteo Salvini ha estado impulsando a lo largo de todo este año una serie de políticas con un discurso muy bien articulado que complace al electorado italiano. Entonces, esta coalición de 5 estrellas con el Partido Demócrata para impedir la llegada de Salvini al poder es simplemente una acción de retaguardia. Tendría que haber una catástrofe declarativa o de actuación política de Matteo Salvini como para que se le pudiera impedir acceder a ser el primer ministro en un plazo relativamente corto, a más tardar un año. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Perfectamente explicado la situación política, la crisis política que se está viviendo en Italia. Muchísimas gracias y que pases excelente fin de semana. Te veo el lunes. El lunes nos estamos escuchando. Claro que sí. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Carlos Ramírez.